Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es José, es un placer siempre estar acá con ustedes y servirle en la medida de lo que se pueda. Hoy para mí es un honor compartir con ustedes y darle un buen aplauso. Yo creo que entre hermano nunca que se lo merece. Porque en especial ella va a estar compartiendo la clase el día de hoy y no solo compartiendo la clase, solo quiero destacar eso, sino también destacar un poquito acerca de las actividades que ella desarrolla, ¿no? No solo como líder de nuestro ministerio, sino también como licenciada en teología pastoral acá en el CEMISUD, graduada acá en el CEMISUD. Buenos días, bienvenida. Es estudiante también de la maestría en Lee University en Estados Unidos. Es profesora de acá del CEMISUD en algunas materias de lenguas bíblicas, que es su especialidad especialmente. Y también da clases en el Seminario Bíblico Pentecostal en Guatemala, también en estas materias ya antes mencionadas. Buenos días, Martita. Saludo a todos los que están viéndonos desde el Zoom. Y buenos días, amigos. Y nada, vamos a empezar este tiempo con un tiempo de oración. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este día, Señor Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, estar acá una vez más para educarnos, Señor, para buscar de tu presencia, Señor, y aprender un poquito más, Señor Jesús, para compartir de tu palabra con responsabilidad, Señor Jesús, para llevar, Señor, tu palabra a aquellos que lo necesitan, con ese sentido, Señor, que tú nos das de responsabilidad y de conciencia, Señor, de lo que estamos hablando. Usa, Señor, en este momento la vida de nuestra hermana Mica, así como lo has venido haciendo, Señor, para bendecir nuestras vidas, para ensanchar, Señor, el conocimiento que tú has puesto en nuestro corazón, Padre amado. Queremos pedirte que sea un tiempo ameno, Señor, un tiempo de crecimiento y un tiempo de aprendizaje, Señor, pero sobre todo un tiempo donde tu presencia nos falte, Padre amado. Bendecimos este tiempo, Señor, y damos la bienvenida a nuestra hermana Mica. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Qué gusto estar esta mañana con ustedes. Para los que están aquí, para los que están en el Zoom, pues es agradable para mí ya no solo estar corriendo aquí en la mañana para ustedes y el servicio, sino ahora compartiendo la clase. Esta mañana vamos a estar viendo un tema, creo que es para mí dentro de nuestra doctrina y nuestra fe, es uno de los más importantes para mí. Porque todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfermado, hemos pasado crisis de salud, en algunas ocasiones también espirituales. Y bueno, el tema que vamos a ver esta mañana es sanidad divina. Entonces, ahí vamos a estar relacionando también un poco nuestras experiencias de vida, pero también vamos a estar viendo cómo actúa el Señor en nuestras vidas en esa sanidad divina. Yo creo que en algún momento todos hemos sentido la mano poderosa del Señor sobre nuestros cuerpos cuando nos hemos enfermado. Y mientras preparaba la clase me gustaba porque decía, uno de los libros que leía decía el autor, nosotros debemos dar gracias no solo cuando hemos sido sanados por un cáncer, que es una enfermedad fuerte, sino también por un pequeño dolor de cabeza, que a veces tenemos y nos molesta, ¿cierto? Pero le pedimos al Señor que nos sane y nos escucha. Entonces, por todo eso debemos dar testimonio. Muy bien. ¿Qué es la sanidad divina entonces? Hay dos cosas que nosotros debemos tomar en cuenta y para esta mañana vamos a utilizar mucho la Biblia, así que les voy a pedir que estén muy pendientes de los versículos. Bueno, el punto A, que es el más importante, es conocer un poco a qué se refiere el término sanidad divina. La palabra sanidad para nosotros significa sanar, curar, es ser salvo por completo de una dolencia o enfermedad. Y aquí hay que aclarar también que esa dolencia o enfermedad no es únicamente física, puede ser también espiritual. Muy bien, vamos entonces a Lucas 5, el verso 17. Y si alguien lo encuentra, le puede dar lectura, por favor. Uh-huh. Sí. La palabra dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados sus fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén.
el poder del Señor estaba con él para sanar. Muy bien. Entonces, ya partiendo desde este punto, ¿qué nos dice la palabra en este versículo? Que el poder de Dios, el poder del Padre, estaba acompañando a Jesucristo para sanar. Independientemente de la enfermedad, dolencia o situación que tenía la gente que estaba rodeando a Jesús en ese tiempo, Él estaba para sanar. Y eso nos dice la palabra incluso a nosotros el día de hoy. Dios nos ha prometido sanarnos de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras dolencias. Un segundo punto que hay que tomar en cuenta aquí es que Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, trae para nosotros la provisión de sanidad a nuestros cuerpos. Y ya decía yo, eso independientemente de la enfermedad que tengamos. Por eso ponía el ejemplo, no puede ser un cáncer, una enfermedad muy complicada, pero también puede ser un dolor de cabeza, un pequeño dolor de cabeza. La voluntad de Dios en ese sentido en nuestras vidas es que nosotros seamos sanados, que podamos tener salud, que tengamos bienestar y que no estemos enfermos. Un cuerpo enfermo no puede hacer las actividades normales. ¿No es cierto que incluso cuando hemos tenido un pequeño dolor de cabeza pensamos en el dolor de cabeza y no podemos hacer nada más? Nos incomoda. Entonces la enfermedad se convierte para nosotros no solamente en una oportunidad para experimentar el poder sanador de Dios, sino también para dar testimonio de ese poder sanador. En algunas ocasiones, creo que todos aquí hemos escuchado en la iglesia cuando algún hermano o hermana ha pasado al frente y nos ha compartido alguna situación de sanidad. Y esa es parte también de esta sanidad divina. Nosotros no guardamos la sanidad que Dios nos ha dado solo para nosotros. Parte de eso es dar testimonio de la sanidad que hemos recibido. Muy bien, siguiente. Pero para nosotros ser sanados, no podemos ser sanados si no estamos enfermos, ¿no es cierto? ¿Cómo recibimos sanidad? Recibimos sanidad porque en algún momento hemos sentido dolencia, hemos sentido crisis, nos hemos sentido con algún malestar. ¿Y cómo se origina entonces de esa enfermedad y la muerte para nosotros? Bueno, como ustedes saben, esta situación tuvo su origen en la introducción del pecado para nosotros como seres humanos, y eso sucedió con nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos comieron del árbol del bien y del mal, seducidos obviamente por el engaño, pues de ahí empezaron a reconocer su desnudez, su mal comportamiento, y empezaron entonces también a surgir todas las enfermedades, y el pecado hizo su primera aparición en este momento de la historia. Y con el pecado surgen todas las enfermedades, las dolencias que conducen entonces hacia el cuerpo humano. Vamos a Romanos 5:12. Sí, a los hermanos del Zoom también, si pueden buscar y participar, les agradecería un montón. Romanos 12, la palabra de Dios dice. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, entonces aquí este versículo nos resume un poco lo que fue la historia de Adán y Eva. Con ellos, dice Pablo en este caso, nos dice, con un hombre se introdujo el pecado en la tierra. Y con ese pecado, pues ya todos los hombres después también están con la mancha del pecado. Y el pecado, como ya lo dije, viene acompañado de todas esas enfermedades y dolencias para nuestro cuerpo. De manera que nosotros podemos afirmar que la enfermedad es una consecuencia de la desobediencia humana, y en este caso específicamente de Adán y Eva, que fueron ellos los que desobedecieron al Padre en un momento. Sin embargo, eso no nos quita a nosotros la posibilidad de recibir esa
sanidad divina. Y si hay algo que debemos tener muy claro, es que Dios no es el causante, ¿no? De nuestras dolencias y enfermedades. Yo he escuchado en algunas ocasiones decir, bueno, es que quizá Dios le puso esa enfermedad como prueba. Y yo digo, no ha de ser. Dios no quiere que Dios no nos provoca a nosotros las enfermedades. No creo que Dios ponga la enfermedad en nuestro cuerpo porque quiere vernos mal, ¿no? Al contrario, de hecho, Dios en su infinita misericordia a nosotros nos provee esa sanidad divina a través de Cristo, su Hijo, cuando Él se sacrificó por nosotros en la cruz. Naturalmente hay que pensar que nosotros somos humanos, ¿no? Con cuerpo, carne, que se enferma, que sufre, pero Cristo en su momento de redención nos limpió del pecado y todas las consecuencias que con él vienen. Hablando específicamente de las enfermedades y dolencias físicas y espirituales. Pero nosotros estábamos hablando un poquito de la doctrina, nuestra declaración de fe. La siguiente. ¿Qué dice? Vamos a leer todos en voz alta. A la cuenta de 3. ¿Cuál es nuestra declaración? 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, nuestra declaración de fe, que también está aquí, y aquí en el Semisud está en todas las aulas, nos dice, bueno, aquí yo voy a leer la que dice aquí, muy parecida, que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. Y ese para todos, ustedes ven aquí, les pregunto, ¿tiene algún paréntesis, alguna comilla que nos diga cómo son los que reciben la sanidad? No. No, ¿verdad? Dice para todos. Y no hace una acepción, no dice para el que es bonito, para el que es chiquito, para el que es gordito, nada. La palabra del Señor dice, para todos es provista la sanidad. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, porque si ustedes revisan un poquito más acerca de ese tema de la sanidad divina, en algunos documentos se asocia el término sanidad con el ser salvo. Y se hace esta unión de los términos porque como se considera a Jesucristo, el Hijo de Dios, que por medio de su sacrificio en la cruz todos hemos sido sanados, también con su muerte todos fuimos salvos. Entonces se hace esa relación entre los dos términos. Y esa salvación para nosotros significa una salvación física y espiritual, con la bendición de Dios. Entonces, ahí hay que pensar, sí, la sanidad también a modo de salvación para nosotros. Muy bien. Vamos a ver entonces un poquito de la historia de la sanidad divina. Y vamos a conocer cuáles son las relaciones que se hacen de la sanidad divina en el Antiguo Testamento. Porque hay que pensar que en el Antiguo Testamento todavía no había el Hijo de Dios, pero desde esa concepción ya se tenía por entendido que la sanidad se recibía por Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver. Hay algunas condiciones para la sanidad. Sí, y esas condiciones nos va a mostrar Éxodo 15, 26. Sí, le pueden buscar también. Éxodo 15, 26. ¿Sí? Amén. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Repito, y vamos contando conmigo cuántas son esas condiciones que nos ponen. Ustedes cuentan, yo leo.
Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios. Ya, primera. Y haces lo que es recto delante de sus ojos. Muy bien. Y prestas oído a sus mandamientos. Escuchar, muy bien. Y, y cumples todos sus estatutos. Ya. Jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios. Aquí pone 4. Nuevamente, ¿cuáles son? La atención, el hacer, el escuchar y cumplir sus mandamientos. Y finalmente termina el verso, yo soy el Señor tu sanador. Ya desde este versículo se conocía o se reconocía a Jehová como el sanador de todas las dolencias. Y la primera condición, de alguna forma, nos dice que nosotros debemos saber que hay a quién acudir en medio de las crisis. Sí, es verdad que en la actualidad cuando nosotros nos enfermamos o sufrimos alguna dolencia, acudimos a los médicos, porque ellos son los expertos, ¿no es cierto? Quienes conocen si nos duele una muela, si nos duele el dedo gordo del pie. Entonces, acudimos a los que conocen de la temática. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, los distintos pueblos, y específicamente los hebreos, sabían muy bien que había a quien acudir en medio de sus crisis. Y podemos quizá tomar como ejemplo cuando Moisés con el pueblo estaban pasando por el desierto. Buenos días. Ustedes recordemos un poquito la historia. Ellos pasaron por el Mar Rojo. Estaban en su caminata por el desierto, camino ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirigían ellos? ¿Y cómo se llama la tierra prometida? Canaán. Muy bien. Entonces se encontraban en su caminar por el desierto y yo me imagino que todo el pueblo pues se había preparado también para salir. Llevaban alimento, llevaban sus animales y seguramente llevaban agua. Porque caminar por el desierto, qué cansado, pienso yo. Yo me canso solo de la entrada para acá. Imagínense todo el desierto que ellos pasaban. Entonces, seguramente ellos habían llevado agua. Pero en algún momento de su caminata por el desierto, el agua se había terminado. Si ustedes se acuerdan, el agua se termina. Y ellos le piden a Moisés que pueda obtener agua. Y él no lo logra. Y empiezan a murmurar acerca de la situación que se estaba presentando, porque todos tenían sed y no podían beber agua. Entonces, ahí es cuando Moisés se dirige al Señor, saber que tenemos a quién acudir en el momento de crisis. Entonces, Moisés se dirige al Señor. ¿Y el Señor qué le dice a Moisés? Le dice, bueno, había un árbol ahí en ese momento, y el Señor le dice a Moisés que corte el árbol y que de las ramas iban a brotar agua. Y eso sucede. Brota el agua y reciben el líquido para poder beber. Entonces, finalmente, milagrosamente, la amargura del agua que no podían beber se transformó en dulzura y el pueblo pudo saciar su sed. Entonces, todo el pueblo, como estaban dirigidos por Moisés, efectivamente, cuando no podían beber el agua, todos entraron en murmuración. Y pienso que si nosotros hubiéramos estado en ese momento, hubiésemos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque estábamos cansados, teníamos hambre, teníamos sed, y el líder que nos sacó hasta ese momento no había podido brindarnos agua, o el agua que nos dio era amarga. Pero cuando acudimos al Señor, Él tiene la capacidad en la historia de Moisés de transformar esa amargura del agua en dulzura y saciar nuestra sed. Buenos días. ¿Cuántas veces, no me respondan, solo les pregunto, cuántas veces nosotros en nuestras crisis hemos acudido realmente al Señor? ¿Y por qué digo realmente? Porque a veces solo decimos en medio de nuestras crisis y nuestros apuros, Señor, por favor, y sigue corriendo.
No nos dirigimos de corazón al Señor. Entonces, ¿cuántas veces realmente nos hemos dirigido al Señor en medio de nuestras crisis? Cuando hemos reconocido que realmente nosotros tenemos a alguien a quien acudir en medio de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestros malestares. A veces incluso por el apuro de nuestra vida diaria es como, Señor, por favor, te va. Entonces, también está en nosotros, desde este punto, tener esa cercanía con Dios. Muy bien. El punto B, reconocer al Dios a quien clamamos. Y por eso partí diciendo eso al final. Reconocemos realmente que tenemos un Dios, clamamos a ese Dios cuando sufrimos. ¿Qué tanto de nuestro corazón ponemos para reconocer que Él es Dios, para clamar con todo nuestro ser? Dios, al final de esa historia, el pueblo reconoció que sí había sanado las aguas, que Él había provisto a Moisés como líder para que Él pudiera repartir a todo el pueblo el agua para que ellos pudieran saciar su sed. Podemos leer nuevamente el final del versículo 26, el final. Éxodo 15, 26. 26. El final. Sí. Porque yo soy el Señor quien los sana. Muy bien. Más duro, mi hermana. Porque yo soy el Señor quien los sana. Muy bien. Yo soy, bueno, en mi versión dice, yo soy el Señor, tu sanador. ¿Y reconocemos realmente que es nuestro sanador? Ahora sí respondan. ¿Reconocemos que es nuestro sanador? Sí. Porque Tiene el control de todo. muy bien, Martita. El Señor tiene el control de todo. Cuando nosotros hemos reconocido que hay un Dios a quien nosotros le clamamos, podemos recibir la bendición del Señor. Y dice claramente ahí, yo soy Jehová, tu sanador. Y nuevamente, esto no tiene una condición, ¿no? No nos dice, yo soy tu sanador si haces este mandamiento. O si eres bueno con tus padres. Dice, yo soy Jehová tu sanador. Y es el gran yo soy de todos los tiempos. Sí, lo fue antes, lo es hoy y lo seguirá siendo incluso cuando nosotros ya no estemos. Va a seguir siendo el sanador. Y esta es una promesa, aunque no lo pareciera, porque habla cuando está pasando las plagas en Egipto, no todas las enfermedades, pero él dice en el último versículo, yo soy Jehová, tu sanador. Y ese yo soy implica, claro, en el hebreo antiguo, implica un verbo constante, ¿sí? Una acción constante. Entonces nosotros podemos tomar esa frase para nosotros hoy. Yo soy tu sanador. Vamos a Malaquías 3:6. La palabra de Dios dice, porque yo Jehová no cambié, porque esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí dice al inicio, porque yo soy. Porque yo Jehová no cambio. Por Muy esto, bien. hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muy bien. Entonces, en ese versículo que nos dice que el Señor no cambia. ¿Y eso qué implica? Que las promesas que Él nos ha dejado a nosotros son y van a seguir siendo para el día de hoy. Yo soy Jehová tu sanador, es para nosotros hoy. Si alguno de ustedes tiene alguna dolencia en este momento, tiene algún malestar, tomen esa promesa para ustedes, porque el Señor Jehová es su sanador en este tiempo. Y si les duele la pierna más tarde, va a ser en ese momento su sanador. Esa es una gran promesa
que nos ha dejado para nosotros hasta el día de hoy, incluso cuando nosotros no estemos. Sin embargo, a la par de esa promesa, pues también nos deja a nosotros algunas consideraciones que tenemos que seguir para la sanación, ¿no? Oír, como ya vimos aquí, oír, hacer, y eran 4 las que vimos ahí. Oír, hacer y guardar cuidadosamente sus mandamientos. Sí, es verdad, como yo decía, no existe aquí un paréntesis o un condicionante, pero tampoco podemos vivir una vida de pecado constante y esperar que Dios nos sane, ¿sí? Hay que ser coherentes también. En medio de nuestras acciones, de nuestras palabras, no podemos estar cayendo siempre y pedirle al Señor que nos sane. Nuestras acciones también deben ir a la par de las promesas de Dios. Si Él nos ha prometido a nosotros sanarnos, pues nosotros, ¿qué le estamos mostrando al Señor con nuestras vidas? Ahí, en resumen, podemos decir ya desde este punto B que para nosotros tener sanidad divina debemos ser obedientes a la palabra del Señor. La obediencia. Eso para mí es lo único que el Señor nos pide para ser sanos. Sí. Sí, es que como al comienzo mismo hablamos acerca de que las enfermedades vienen por el pecado, ¿no? Entonces, obviamente, que la sanación viene por la obediencia. Entonces, ahí está la salud, o sea, tanto física, espiritual como emocional. Así es. Y claro, ahí podemos ir haciendo una relación, ¿no? Cómo entró las enfermedades específicamente al mundo por el pecado. Entonces, por eso decía, no es posible que nosotros vivamos un constante de pecado y le pidamos luego a Dios que nos sane. No hay coherencia en medio de esos actos. Un punto importante quizá aquí, y es sorprendente ver a Moisés desde esta perspectiva cuando pasó esta situación, porque todo el pueblo entró en murmuración cuando no podían obtener agua. Y el único que se acercó al Señor fue Moisés. Él tuvo fe. Y esa es una de las cosas que a nosotros como seres humanos nos cuesta un montón. Y el ser obedientes, sobre todo también a la palabra del Señor. ¿Por qué? Tenemos situaciones difíciles, hay conflictos en casa, la sociedad se ha vuelto una sociedad muy rápida, todo es complejo para nosotros y nos cuesta un montón tener fe. Por eso decía yo al inicio, cuando nos acercamos a Dios, ¿de qué forma nos acercamos a Él? A veces nuestras oraciones, sí Señor, amén, amén, y se va. Entonces, yo me pregunto si ahí realmente está la fe, un granito de fe, o si ya lo hacemos de forma automática. Y uno de los puntos importantes en esa narrativa es que Moisés tuvo fe, en realidad. Y por eso el Señor le respondió y le dijo lo que tenía que hacer, cortar el árbol y de ahí recibirían agua. Entonces, hay que tener fe, pero fe de verdad, ¿no? Finalmente, la única condición que decía yo que nos pone el Señor es ser obedientes a su palabra. Y eso también nos cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta, todavía nos cuesta. Incluso para los cristianos de muchos años ya, que tienen mucha trayectoria de conocerle al Señor, la obediencia es algo conflictivo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos mismos. Y el hecho de tener nuestras propias situaciones aquí en la tierra, imagínense, estamos en otro espacio del que está Dios, pues choca nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina. Y nos cuesta ser obedientes. Sin embargo, la obediencia es una conducta que Dios anhela de nosotros, como sus hijos. Sí, por eso constantemente, pues cuando leemos la palabra, recibimos alguna amonestación del Señor, porque nos pide esa obediencia. Y eso fue lo que le pidió también al pueblo en su momento. Y hay varias historias dentro del texto bíblico que pueden reflejar esa obediencia
que se ha recibido de algún personaje bíblico y cuáles son las consecuencias. Ahí tenemos el caso, yo puse el ejemplo de Naamán, ¿no? El general del ejército de Siria. ¿Saben? ¿Se acuerdan la historia o alguien la quiere leer brevemente? ¿Alguien se acuerda? Lección de Biblia. Vamos a leer. Vamos a leer el texto bíblico. A ver, Tuvo que meterse 10 veces en el río para poder ser sano. Sí, siga por favor, mi hermano. Ahí está la ayuda. ¿Se quedó? ¿Aló? Ya. Sí, Sí, él fue obediente. Primero creyó con un poco de duda, pero también él dijo, bueno, voy a hacer prueba porque le dijo que vaya al río y puedan meterse 10 veces y luego sería sano. Entonces él lo obedeció, a pesar de que tenía temor, será o no será, pero la obediencia dio el paso ese de fe y a las 10 veces él salió sano de su lepra. sí. Bueno, no sé si todos le alcanzaron a escuchar, pero la hermana nos resumió un poquito la historia de Naamán. Era un general que estaba enfermo, ¿no? Sí, de lepra. Y a pesar de que él tenía miedo, o sea, no estaba realmente seguro, el Señor lo envió a sumergirse ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán. Y como estaba dudoso, realmente él no sabía si se iba a sanar o no, porque ¿quién pensaría? Yo me pongo también en los pies de Naamán y bueno, digo, pero 7 veces es solo agua, o sea, a mí no me va a hacer nada. El daño es de mi piel y se me está cayendo la piel. ¿Qué me puede hacer a mí sumergirme 7 veces en agua? Sin embargo, él confió en la palabra del Señor, él tuvo fe y se sumergió las 7 veces y él fue sanado. Él fue obediente también en las palabras que recibió del Señor. Cumplió, digamos, al pie de la letra lo que le mandó hacer para que él fuera sanado. Otro gran ejemplo también del texto bíblico es Saúl. Saúl también tenía algunas enfermedades y ustedes recordarán que en el tiempo del Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios para recibir, para que se pueda dar la agricultura, para poder recibir sanación. Sin embargo, Saúl es obediente, porque él, en vez de ofrecer tantos sacrificios, y Dios mismo le dice, mejor que los sacrificios es prestar atención, el ser obediente a la palabra del Señor. Finalmente, Saúl es obediente con el Señor y recibe también la sanación de sus dolencias. La obediencia es uno de los puntos importantes en nuestra vida. Y nos cuesta, ¿no? Reitero eso porque yo sé que nos cuesta un montón el ser obedientes con la palabra del Señor. Pero nosotros sabemos que hay a quien acudir, que siempre será Dios. Lejos de las actividades humanas que podemos hacer, porque claro, no podemos solo también sentarnos y pedirle a Dios fervorosamente durante 2 años que nos sane si no hemos acudido también a un médico. Hay que ser responsables también. Reconocer al Dios a quien clamamos. Ese Dios es todopoderoso y como nos dice su palabra, Él es nuestro sanador. Finalmente, el ser obedientes a su palabra. Algo complicado y conflictivo, pero no imposible. Ya vemos con estos 2 personajes bíblicos que cuando somos obedientes a la palabra del Señor, recibimos sanación. ¿Cómo lo recibieron ellos? Entonces, cada uno de estos personajes en sus distintas dolencias ha sido sanado por ser obediente. ¿Y acompañados de qué? De la fe. ¿Sí? Cada uno de ellos tuvo fe. Cuando muchos otros personajes o en otras historias bíblicas no han tenido fe, ellos sí. Y podemos ver entonces la consecuencia en sus vidas, en sus historias, la sanación. Un punto 2, la gratitud por la sanidad.
Y este punto a mí me gusta mucho porque, bueno, somos obedientes, tenemos fe, sabemos a quién le clamamos, pero a veces se nos olvida quién nos ha sanado. ¿Sí? Ya Dios cumplió la obra, ya Dios hizo el trabajo. Bueno, muchas gracias, yo me lavo las manos y si te vi, no te conocí. A veces le hacemos así al Señor. Y es muy lamentable, porque siempre que acudimos al Señor, Él está para nosotros. Y así a veces se nos olvida que Él está para nosotros. Vamos al Salmo 103, versos 3 y 4. Leo. Sí, El gracias. amor, a ver, el perdón, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Nuevamente, mi hermana, por favor. Nuevamente. Ya. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes. Sí, a ver, le leo nuevamente, ¿no? Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Amén. ¿Puedo leer? Sí, claro que sí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tierna misericordia. Amén. Que bendice nos rejuvenece como el Padre. Así es. Bueno, leo yo mi versión. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Este salmo, todo el Salmo 103, es un canto de alabanza. ¿Sí? Aquí está el autor cantándole al Señor por todas las bondades que le había brindado, ¿no? Y dicen muchos de los autores y estudiosos de los salmos que específicamente estos versos son el corazón del Antiguo Testamento. Así lo declaran algunos autores. Y hoy nosotros nos podemos dar cuenta en nuestra lectura por qué sería el corazón. Ahí resume en pocas palabras cuál es la actitud de Dios hacia nosotros. Nos perdona de nuestras maldades, de nuestras dolencias, nos rescata de la muerte y finalmente nos levanta como las águilas, nos brinda su misericordia. Y este quizá es uno de los pocos signos de los cánticos que se escribieron en ese momento para reconocerse como una adoración completa a Dios. Su autor, es decir, David, pues sabía muy bien que Dios era el único capaz de sanar, el único que tenía ese poder divino de sanidad. Entonces, como David lo reconoce, él escribe especialmente este Salmo 3 en esa dirección, en la dirección de saber y cantarle con agradecimiento al Señor por las sanidades que él le brindaba en ese tiempo. Y como ya vemos, pues no es David el único que ha recibido las bendiciones, sino estos otros personajes. Y se sabía muy bien de lo que el Señor hacía en ese tiempo, porque ustedes saben que pues se corría muy rápido la voz de las cosas que pasaban en ese tiempo. Aquí nosotros, con esos versículos, se puede percibir una inmensa gratitud, un corazón muy agradecido por parte de David, y por eso le puse ahí ese corazoncito así muy alegre, saltando, porque ese es nuestro corazón, o debería ser así nuestro corazón, cuando el Señor nos ha sanado. Y les pregunto, no me respondan, si realmente tenemos así un corazón así, que salta muy alegre cuando Dios nos sana, o si nos olvidamos que Dios nos ha sanado. Tenemos el corazón de David, de inmensa gratitud hacia el Señor, o se nos olvida
que Dios nos ha dado múltiples beneficios a lo largo de nuestra vida. Y yo creo que yo voy a responder por ustedes, ¿ya? Yo creo que mitad y mitad, digamos. Mitad y mitad. A veces tenemos el corazón así y otras veces se nos olvida. Entonces, mitad y mitad. Pero es muy importante reconocer que aquí el salmista agradece a Dios no solamente por algo que hizo en el pasado, sino por lo que él sigue haciendo. Y ya les decía yo con el versículo anterior, el verbo en hebreo, pues es un verbo constante, ¿no? Yo soy Jehová tu sanador. Y en el caso de este pasaje, también los verbos que encontramos aquí se encuentran en un constante, ¿no? Se repite la acción de Dios con nosotros. El sanarnos, el perdonarnos. ¿Qué dice? Aquí mi versión dice, perdona tus maldades. Sana, perdona, son verbos en presente y siempre están en presente, ¿no? Cuando lo leemos así. Entonces, es decir, que si yo mañana me levanto y leo el Salmo 103, versos 4 y 5, va a seguir siendo presente para mí ese accionar de Dios. Y si Dios actúa así constantemente, todos los días con nosotros, entonces todos los días debemos ser así, con un corazón agradecido. Cantarle al Señor como David por las bendiciones que Él nos ha dado. No solo físicas, ¿no? Ya decía yo, espirituales, emocionales, porque todos tenemos diversos conflictos. Y en cada uno de ellos el Señor está presente, ¿sí? No es que solo me duele la pierna y me cura la pierna, pero me deja malito el brazo, ¿no? Para todo está el Señor con nosotros. Su obra es completa. Su obra es completa, así es, Martita. Amén. La B. La gratitud honra al Señor. Sí, por eso hay que ser agradecidos, por eso hay que tener una actitud de agradecimiento al Señor. Y podemos tomar como ejemplo Lucas 17, 11 al 19. Esa creo que sí es una historia bastante conocida para nosotros. Se acercan 10 leprosos al Señor y Él les cura a todos. Pero ¿qué pasa? Solo uno regresó. Imagínense, de 10, uno. ¿Y qué pasó con los otros 9? Se olvidaron, se fueron. Como yo decía, ya nos hizo el favor y si te conocí, no me acuerdo y me fui. Y solo uno regresó donde el Señor y le agradeció. Y aquí les puse yo, debemos imitar a ese samaritano que fue sanado. Y no a los otros 9 que se fueron, ¿no? A veces nos pasa, a veces somos uno de esos 9. Pero tenemos que ser como ese unito. Como el unito que dijo, ah, cierto, ya me acordé que el Señor me curó. Señor, gracias por la obra. Ahora sí, quedamos en paz porque te agradecí por tu trabajo y me puedo ir. Y samaritano, ¿no? Sí, pero le agradeció, ¿o no? Por eso decía, la condición, tampoco hay una condición para ser sanado. Él dice que nos va a sanar a todos, ¿no? Independientemente de quién seamos, nos sana. Entonces, una de las formas, cuando partía yo esta clase, decía de agradecimiento, es el testimonio. Testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos testificado realmente que el Señor nos ha sanado? Que ha curado alguna de nuestras dolencias, que ha sanado nuestros cuerpos. Yo no siempre lo hago, pero en algunas ocasiones cuando me acuerdo, como el samaritano, pues sí testifico y digo, el Señor ha hecho esto en mi vida. Y es bueno testificar, porque así el resto de gente, que sean cristianos o no, conocen de la obra del Señor. Puede que no tengamos que ir y predicarle al hermano con la Biblia, pero verá, el Salmo 103 dice esto. A veces son mejor nuestras vivencias, nuestras experiencias con el Señor, porque es algo claro. Con nuestros propios sentimientos podemos reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso puede hacer que otras vidas sean transformadas.
Es muy importante entonces mostrar esa gratitud que honra al Señor, dando nuestro testimonio a otros, sean cristianos o no sean cristianos. ¿Sí? Ahí nosotros estamos reflejando ese poder de la sanidad divina de Dios con nosotros. La fuente de la sanidad. Muy bien. Ya hemos reconocido entonces que hay quien nos sana, que debemos ser agradecidos por esa sanidad que hemos recibido. Pero ¿de dónde viene entonces la sanidad? Vamos a Isaías 53, versos 4 y 5. Y si alguien la encuentra, puede darle lectura. Ella 53, Ujú. 4 y 5. Sí. Ella también se llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros recibimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muy bien. En este texto de Isaías, bueno, a Isaías se le considera como el profeta evangélico del Antiguo Testamento. ¿Por qué? La mayoría de textos o de escritos de Isaías se forman en relación al cumplimiento posterior de Jesucristo en su ministerio y su muerte. Recordemos que todavía estamos en el Antiguo Testamento y aquí Jesucristo no había aparecido. O sea, todavía no se sabía de él ministerialmente ni como persona, ¿no? Pero las palabras de Isaías, gran parte de sus mensajes, están en perfecto cumplimiento con la obra del Señor. Y si nosotros leyéramos nuevamente los versículos, nos hace pensar en el Señor Jesús, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice? Él sufrió nuestros dolores, fue azotado, ha sido herido y humillado. ¿Y quién pasó todo eso por nosotros? Jesucristo. Así es. Entonces, la fuente de la sanidad va a cumplirse con la obra expiatoria de Cristo anunciada. ¿Sí? ¿Y anunciada por qué? Porque ya Isaías lo venía diciendo. Isaías lo venía trabajando en sus escritos. Todavía no había pasado el tiempo de Cristo con su obra. Sí, solo se estaba anunciando lo que iba a pasar. Y por eso decía nuestra declaración de fe, leo nuevamente, la sanidad divina es provista para todos en la expiación. Y la expiación pasa con Jesús. Entonces, Isaías aquí ya nos muestra una poderosa afirmación acerca de los acontecimientos que se van a dar posteriormente con Jesucristo. Él, como el Hijo de Dios, recibe el poder y la capacidad a nosotros de sanarnos. Y ya sabemos que gran parte de su obra ministerial estuvo cubierta por la sanación. A los leprosos, a los enfermos, a los paralíticos, incluso a los endemoniados que fueron liberados. Todo ello hace parte del ministerio de Jesús en su obra de sanación. Isaías también contiene algunos textos que se conocen, uno específicamente, como el canto del siervo. Y ese canto del siervo también está asociado a la obra de el Señor Jesucristo. En este sentido, entonces, el texto sagrado dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, como que Isaías ya nos está diciendo por dónde va el camino. Y el camino es uno solo. ¿Qué sería para nosotros? Jesucristo. Muy bien. Somos sanados por los méritos de Cristo entonces. Y es fácil que nosotros caigamos del otro lado. Porque queremos pensar que somos sanados por el mérito humano. ¿Sí? A veces a nosotros nos gusta
gloriarnos y decir, bueno, es que yo hice tal cosa para ser sanado, me fui con el hermanito a algún lugar y ahí me curé. Cuando realmente la obra sanadora es ¿de quién? Del Señor. Entonces es del Señor quien puso su vida por nosotros y que por sacrificarse por nosotros hemos recibido la sanidad. Por eso dice, la fuente de la sanidad es el sacrificio expiatorio de Cristo. Con Cristo nosotros ya fuimos sanados y somos sanados al día de hoy y seguiremos siendo sanados después. Entonces, no hay lugar aquí para el mérito humano. Porque nosotros que somos cristianos, nosotros que somos creyentes, sabemos que el único que hace ese trabajo de sanidad divina es Cristo. Por el mérito de Cristo es que somos curados, es que somos sanados. Y especialmente Isaías, nos dice que veamos una acción completa ya realizada, porque llevó, sufrió y fuimos. O sea, con Cristo ya está, ¿no? Ya está. No tenemos que buscar a los curanderos, que si me paso el huevito, que si las hierbas, nada. Cristo ya lo hizo ahí. Él ya llevó, ya sufrió, ya fuimos, ¿sí? Así que nada que estar por ahí pasándose las hierbas. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la sanidad en el Antiguo Testamento? ¿Comprendido hasta aquí? ¿Todo claro? En resumen, entonces, en el Antiguo Testamento, la fuente de la sanidad es Dios. Muy bien. Pasemos entonces a ver un poquito de la sanidad divina en el Nuevo Testamento. Y porque Isaías ya nos anunciaba entonces con sus palabras que iba a haber un hombre que iba a sufrir todo un sufrimiento enorme por nosotros, por nuestra sanidad. Entonces, ese hombre que sufrió por nosotros es Cristo. Es en el ministerio de Cristo donde nosotros vemos los primeros indicios de una sanidad divina. Y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos relatan varias historias de esa sanidad que fue dada por Jesús, especialmente en favor de los necesitados, ¿no? Recordemos que en la época de Jesús había muchos que eran apartados socialmente solo porque tenían malita la pierna o malito el brazo y ya eran apartados. Imagínense a los leprosos. Los leprosos les mandaban, pero lejos, 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 lejos. No podían estar ni un poquito cerca de la ciudad. Ellos estaban en los bordes de las ciudades, donde no había nada, donde no había nadie que les ayudara. Allá les mandaban a los leprosos. Sin embargo, el Señor Jesús a esos leprosos les sanaba, les curaba. Con él se cumplió esa misión redentora de la salvación. La sanidad de los enfermos estuvo dada por la mano de Jesucristo. Algunos de ellos temerosos, dudosos si iban a ser sanados, si iban a ser curados, y aún así el Señor cumplía la obra. Ya vimos el ejemplo de los 10 leprosos, a pesar de que solo uno regresó, pero los 10 fueron sanados. Sí, el Señor no les puso el pero a ninguno. Y esa misión de sanación se da indistintamente de la enfermedad o dolencia que tengamos. Ya digo yo, quizá en la actualidad podemos pensar en un cáncer o también en un dolor de cabeza. No importa el tipo de enfermedad que tengamos, la sanidad la recibimos, indistintamente de la naturaleza de nuestras enfermedades. Pero aquí nuevamente vemos esta palabrita que ya veíamos desde el Antiguo Testamento. Fe. Todos los que vinieron con fe hacia Él
fueron sanados, que se les devolviera la salud a sus cuerpos. Todos regresaron, dice, a las casas sanos. Ninguno hubo que regresara y dijera, a mí no me quiso ayudar. Bien feo ese Señor Jesús, qué arrogante, a mí no me ayudó. Nadie llegó a su casa, regresó a su casa y dijo esas palabras. Porque incluso la mujer que topó el manto de él por atrás y que no le vio, fue sanada. Todos fueron sanados. Algunos recibieron el toque directo del Señor, con su mano. Otros solo dijeron, Señor, se acercaron del Señor y le dijeron, está así algún familiar mío. Y el Señor dijo, regresa a casa, que él ya está sanado. ¿Sí? Entonces, gran parte de eso implica la fe. La fe que a veces nos falta. La fe que a veces cojea de nosotros. Se cae. Pero cuando tenemos fe, es cuando recibimos la sanidad de Dios. Cuando hemos tenido fe, el Señor Jesucristo toma nuestras manos, toma nuestras dolencias y nos dice aquí así, yo estoy contigo, hijo, hija. Yo estoy para ti en medio de tus crisis, en medio de tu enfermedad. Y a veces nos cuesta, ¿no? Como entender un poquito eso, porque también queremos que todo sea así, rapidito. Y no siempre, ¿no? Hay que ser conscientes también que algunas enfermedades pueden tomar un proceso, que a veces sí, el Señor actúa milagrosamente, pero todo está en sus manos, ¿no? Todo viene por la obra sanadora de Él. Lo que a nosotros nos toca es tener fe. Un versículo que resume el ministerio de Cristo es Mateo, vamos a Mateo 8, capítulo 8, versos 16 y 17. Mateo 8, 16 y 17. Amén. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muy bien. Entonces ya Mateo sabía muy bien lo que Isaías había dicho con sus palabras. Pero ahora Mateo ya vio esos términos cumplidos. Por eso él dice aquí, y leo en mi versión, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicándole, yo estoy ahí en otro. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y él, con una sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces está muy claro en Mateo ya el cumplimiento de la promesa que Isaías hace mucho tiempo atrás había escrito. Ahora ya, en el ministerio de Cristo, vemos cumplida la obra sanadora. Y eso después se hace efectivo para todo el mundo cuando Jesucristo muere, cuando Él es crucificado. Mateo entonces enfatiza con este versículo, resumiendo todo el ministerio de Cristo, ¿sí? El evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos entonces los tres aspectos principales del desarrollo del ministerio de Jesús: la predicación, la enseñanza y los actos de sanidad. Y nosotros nos enfocaríamos en este último, que es el que estamos viendo, ¿no? Los actos de sanidad. Y eso es algo que vemos a lo largo de todo el ministerio de Cristo. También se ve el cumplimiento de la profecía.
el cumplimiento de la profecía de Isaías, porque él proclamó y Cristo da testimonio de eso. Bueno, está entrelazado el antiguo y el nuevo. Sí, sí, efectivamente. Y estas son las palabras que Isaías dejaba con sus cánticos. Ahora ya Mateo las ve cumplidas y escribe sobre el cumplimiento de la promesa. Perdón, Sí, pero no siempre son sanadas las enfermedades. o sea, ¿en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, cuando alguien que lloró mucho al Señor que le librara del cáncer y no lo hizo. Ujú, O sea, falleció. ujú, Entonces es la voluntad del Señor. Yo creo aquí que, por ejemplo, Pablo, ujú, con su problema, 3 veces fue al Señor ujú, y él le dijo, bástate mi gracia. ujú. Y con la gracia nosotros tenemos no solo sanidad, sino poder para ir por las multitudes a evangelizar. Nosotros no podemos decir que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios ser obedientes. Ujú, ¿Por qué? Porque Él sabrá en su tiempo perfecto cómo actuar. ujú. Así es. Y sí, por eso decía en una de las láminas anteriores, decía nosotros a veces consideramos el mérito humano y queremos que sea por nosotros. Por eso decía, a veces queremos que se hagan las cosas así. Nosotros decimos y queremos que el Señor nos haga caso, cuando es todo lo contrario. Es por el Señor. ¿Sí? Si estamos o no estamos, si despertamos o no despertamos. Y yo no conozco el caso que nos menciona la hermana, pero voy a poner como ejemplo algo que pasamos hace poco con la familia. Un primo muy cercano, que era casi como mi hermano, falleció en un accidente. Y era muy joven, dejó una niñita de 3 años, tenía su bebé. Yo decía, y me peleé, ¿no? En ese momento con el Señor, cuando supe, porque nuestra casa fue la primera que supo del accidente. Entonces yo le decía al Señor después de la mañana, cuando tuve la oportunidad de estar sola, decía, pero no entiendo, ¿por qué haces de estas cosas? Yo estudio de tu palabra y voy a la iglesia y estoy en los ministerios, pero cuando yo espero, pasan estas cosas. Y 5 minutos después yo reflexioné en mis palabras porque dije, cuando yo espero. Y era, yo hubiese querido si en ese momento podía revivir, o sea, traerle de vuelta. Humanamente no podía, yo lo sabía, pero eran mis palabras y es lo que nos embarga como humanos. El querer por nuestro poder, por nuestras palabras, que las cosas pasen. Y nosotros después, entre familia, pensando un poco en la situación que se dio, nosotros, aunque suene muy raro, decíamos, es mejor que pasaron las cosas como pasaron. Porque después como familia, pues vimos algunas cosas y nos enteramos de muchas cosas en esa situación. Nosotros decíamos, está bien que haya pasado como pasó, porque quizás después hubieran sido muchas otras cosas peores. Y así también quizá pudo haber sido el caso de la persona, ¿no? No sé cómo se desarrolló, pero a veces esperamos por mérito humano que pasen las cosas y no sabemos realmente cuál es el trasfondo de la enfermedad, de la vida de la persona y por algo no pasa, aunque nosotros quisiéramos que sí. Muy bien. Continuamos entonces como mandato a los apóstoles. Mateo 10, 7 y 8. Si alguien del Zoom puede darle lectura, por favor. Hoy han estado muy calladitos. Mateo 10, 7 y 8. Yo puedo hablar. A ver, Gracias. Mateo 10, 7 y 8. Ujú, Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien. Gracias. Este es el primer mandato dicho por Dios, perdón, por Jesús a los apóstoles. Ellos tienen que ir y predicar el reino. ¿Y cómo predican el reino? Sanando a los leprosos, limpiando a los leprosos, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y expulsando demonios. Entonces, imagínense ustedes que el primer mandato que Jesucristo les da a los apóstoles está en relación a la sanidad divina. En ese tiempo, este versículo también nos da un indicio de que en ese tiempo había mucha enfermedad, muchas dolencias. Y por eso lo primero que invita el Señor Jesús a sus seguidores es a sanar, a curar a los necesitados. Y de hecho, este mandato que les da Jesús con instrucciones muy claras a los 12 apóstoles se encuentra también en Mateo, en Marcos y en Lucas. Eso lo encontramos en los 3 evangelios. Eso significa que es algo de las palabras más importantes dichas por Dios. Se encuentra en los 3 evangelios. Jesús entonces, Mateo es uno de los evangelistas más completos en cuanto a las instrucciones que les da a los apóstoles. Y ustedes saben que también hay historias dentro del Nuevo Testamento que nos reflejan que los apóstoles tuvieron miedo y no pudieron en algunos casos cumplir ese mandato. Tuvieron que llamarle nuevamente al Señor Jesús para que Él hiciera el trabajo. Y por eso Jesús también en algunas ocasiones se enojó con ellos, porque no pudieron cumplir. Pero más abajito, dentro de este capítulo mismo, podemos ver que Jesús les da autoridad a los apóstoles. Si leemos, permítanme encontrar exactamente. Ahí, en el versículo 1 del capítulo 10, de ese mismo capítulo, el versículo 1, si le pueden leer. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Sí. O sea, parte de la sanidad también es liberal de los demonios. Sí, vamos a ver entonces en el último punto de esta línea del Nuevo Testamento ese aspecto. Dice entonces de este versículo que Jesús les dio poder. En algunas otras versiones dice les dio autoridad. Sí, entonces los apóstoles ya tenían la capacidad de sanar, de curar, de restaurar, y aún así ellos en algunas ocasiones no estaban muy seguros. Les daba miedo de actuar. Como ahora nosotros. Y ahí, claro, yo pienso que también nosotros, si fuéramos uno de los 12, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Será que sí lo logro? ¿Será que no lo logro? ¿O le dejo más dañado de lo que está? Entonces, mejor no lo hago, le llamo nomás aquí a Jesús para que él haga la obra. Sí, mi hermana. En una ocasión fui a orar por una chica de 32 años que tenía 2 niños pequeños. Y cuando yo entré en la habitación, yo le vi a un diablo que estaba sobre un armario que yo tenía. Y él estaba así, pero como que bien complacida de tenerlo así en cama. A la chica con las cortinas cerradas, todo un cuarto oscuro. Y cuando yo entré, le dije, ¿por qué le tienen así? No, es que el doctor dijo, no, le digo, ah. Y comencé a orar y entonces las manos sobre la chica. Sentí un ambiente de libertad. A los 8 días la mamá le llevó a un brujo. Y pasó 2 días más y murió. Y yo me quedé como, digo, ¿qué pasó? Pero luego entendí que, o sea, no se puede hacer las cosas. Gracias, les voy a contar a los hermanos del Zoom. La hermana Maggie nos cuenta una experiencia, dice que ella fue en alguna ocasión a orar por una chica y cuando llegó a orar por ella, pues vio al diablo en su habitación y la tenían encerrada. Cuando ella hizo su oración, bueno, abrió las cortinas del cuarto y todo parecía que estaba mejor, pero unos días después la mamá de la chica
la llevó a un brujo y lamentablemente 2 días después de eso la chica falleció. Entonces, para mí en esa pequeña narrativa o anécdota de Maggie, me hace ver lo que veíamos en láminas anteriores, la obediencia. Si lastimosamente queremos hacer todo lo que podemos aquí nosotros para curarnos, y en vez de curarnos, peor nos hacemos nosotros mismos. Nos llevamos más mal, nos llevamos más dolencias, nos sacrificamos más, en vez de acudir al Señor, que es el único. Entonces, ahí para mí, así en una palabra, yo diría la desobediencia. Y lastimoso porque hay casos así, extremos, que pasan esas cosas, cuando no obedecemos la palabra del Señor y también, como digo yo, en nuestro actuar humano queremos solucionar todo y no reconocemos que no está pues en nuestras manos todo, sino está en el Señor. Entonces, en ese versículo, los versículos 1, 7, 8, leemos que aquí el Señor Jesucristo les da a los discípulos la autoridad, el poder para predicar el Evangelio, y en esa prédica del Evangelio que decía que eso implica la liberación, obrar, sanar, restaurar a todas las personas poseídas por espíritus malignos y aún resucitar a los muertos. Por eso inicié yo la clase aclarando que esa sanidad no implica solo la física, se relaciona mucho con la salvación también, el término. Entonces hay que pensarlo desde esa relación. Muy bien. Como señal a los creyentes. Y aquí entramos nosotros en este punto. Como señal a los creyentes. Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. No, ya pasamos a otro punto. Marcos. Mateo, dice Mateo. Ah, yo le he copiado mal, perdón. Es Marcos 16, 18. Y a ver, déjenme verificar antes de ver si sí es. Sí, ajá, es Marcos 16, 18. Sí. ¿Tiene? ¿Alguien tiene? Tomaron las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Podemos leer la última parte, Martita, nuevamente, por favor. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Con los discípulos, ellos ya habían recibido la capacidad y autoridad de llevar el evangelio. Y llevar el evangelio no implicaba solo palabra. Ya el Señor Jesús les había dicho que también era la acción, el obrar en sanación, en restauración. Ahora, todos los creyentes que han recibido ese mensaje evangelístico se convierten en predicadores también de Cristo. Ellos, es decir, nosotros como creyentes, recibimos el regalo de la salvación. Y recordemos nuevamente, salvación asociada a sanidad o viceversa. Aquí, nosotros entonces, y por si esto fuera poco, podrían tener el respaldo divino en forma de señales milagrosas como testimonio de la presencia y el poder del Señor. Y una de esas
señales poderosas, era lo que nos dice el versículo al final. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esa señal de imponer las manos es fuerte, es poderosa. Yo en alguna ocasión escuchaba a un hermano que también asistía a algunos programas de cuando se requería de liberación o acompañamiento, cuando una persona estaba poseída, ¿no? Entonces el hermano decía que es muy fuerte cuando ese tipo de situaciones avanza bastante en una persona. Y a mí me comentaba que cuando una persona asiste a ese tipo de situaciones, tiene que estar, y voy a partir de esto porque continúa ahí, tiene que tener su vida recta, en consonancia con el Señor. Y él decía, nosotros, hay 3 personas, bueno, en el caso de él decía, hay 3 personas que son las más fuertes, digámoslo así, que ponen sus manos sobre la persona poseída y hay un círculo de hermanos que están en oración rodeando, ¿no? Entonces, aquí esa es una señal milagrosa. Sí, porque el nosotros poder tener la capacidad de poner nuestras manos e infundir el poder del Señor a otra persona es milagro. Humanamente no podemos hacerlo. Si yo solo así le toco al Josué que le duele el brazo y digo, bueno, ya estás sanado. ¿Pasa algo? No, le va a seguir doliendo el brazo. Entonces, es Dios quien a nosotros como creyentes también nos da la capacidad de llevar ese evangelio no solo en palabra, sino en acción. Nosotros como creyentes también tenemos esa capacidad de imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos, curarlos. Por eso aquí en nuestra iglesia hay un grupo de oración. Y ese grupo de oración no es que solo se reúnen aquí, cuando se necesita también son llamados a las casas, a los hospitales y oran por los enfermos. Y si alguien tiene ese don específicamente de sanidad, puede imponer sus manos a la persona enferma y sanar. Muy bien. Mica, yo quisiera agregar algo. Ujú. Como tú mismo dices, el Señor ya nos dio, nos regaló y nos capacita y nos respalda cuando nosotros tenemos que sanar sobre un enfermo o sacar demonios. Estamos preparados, estamos listos, hemos recibido al Espíritu de Dios, hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, somos nuevas personas, etcétera. Pero lo que nos falta es creerle a Él, a Cristo, y creerle de corazón, sabiendo que si nosotros imponemos las manos sobre el enfermo, el Señor le va a sanar. Pero nos falta la fe. Nosotros mismos nos convencemos que somos incapaces, que no vamos a poder hacer esto. Como dices, estamos en una vida de obediencia y de un corazón sano. Entonces el Señor escucha nuestras oraciones y el Señor nos respalda porque dice que no nos va a dejar a ser avergonzados en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Creerle a Él, o sea, tener fe de que somos capaces de eso, todos, no solamente los del grupo de la oración, todos en su momento. Ujú. Así es. Sí, gracias. Y por eso resaltaba yo en láminas anteriores mucho el término fe, porque eso es lo que nos falta. Se nos complica un poquito. Creemos que sí, pero a la hora de la hora temblamos un poquito y ahí se nos va la fe. Entonces no podemos actuar si no tenemos fe. ¿Cómo actuamos? También es una falta de obediencia, definitivamente. Porque Sí. uno cree, uno es imposible. Claro. Los nervios y toda la cosa, Ujú. pero el obedecer, el Señor obra, o sea, Ujú. Así es. lo hace. Jesús mismo nos da la pauta, porque él mismo nos dice que para que nosotros podamos operar tenemos que orar y ayunar. Por eso cuando no pudieron los apóstoles sacar al endemoniado, les dijeron, se molestó. Y ellos después les dijeron, ¿por qué no lo pudimos hacer? Porque este tipo
de liberación se hace con oración y ayuno. Entonces, claro que podemos todos, pero no todos están dispuestos, no todos lo hacen por esa misma razón. Y ahora, solo decir, yo tengo fe, no es suficiente, porque la fe tiene un accionar mucho más profundo que el decir. Sí, y por eso veíamos al inicio en el Antiguo Testamento algunas condiciones que nosotros debemos considerar para la sanidad de fe, que eran 4. Que mencionamos, ¿no? En la lectura de Éxodo. Eran 4 aspectos que hay que considerar también. Por eso decía, no es posible, bueno, vivir en una vida de pecado o accionar mal y luego pedirle al Señor que nos dé poder para sanar a alguien más o ser sanados. Sí, ya veíamos con Éxodo algunas condiciones para esa sanidad. Entonces, una de ellas sí implica la fe, pero también está obediencia, también está escuchar, ¿sí? No podemos, bueno, tengo obediencia y fe, pero se me cayó la otra pata y allá no completamos, pues, ¿cómo actuamos así? No podemos, no caminamos recto si tenemos malita la pierna, ¿no? Mi hermana parece que me quería dar. No sé, se me vino mientras decían que hay que tener fe lógicamente para hacer lo que el Señor. Pero yo pienso que también se puede dar del otro lado, de que nos de que nosotros nos vanagloriemos de lo que imponemos manos y que somos nosotros, los que tenemos el poder de sanar. También hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, sí, por eso vimos en láminas anteriores, no es por el mérito humano, ¿sí? No es el mérito humano el que hace el milagro. Todo viene dado por Dios, con Cristo y acompañado por el Espíritu Santo. Perdón, la sanidad también se habla de predicar el evangelio primero. Sí. Yo pensaría que tal vez la persona que va a recibir la sanidad también debe tener fe para ser sanado. Porque ha habido casos de que no tienen fe y por eso no pueden sanar. Sí, sí, implica mucho. Yo por eso ponía en los 2 dibujitos de acá, ¿no? El corazón, ¿sí? ¿Cómo está nuestro corazón frente a este tipo de situaciones? Porque si creemos, pero el hermano que va a ser sanado no cree en Cristo, ¿cómo se puede hacer la obra? Hay una barrera, hay un choque ahí también. Entonces, también es predicar primero, transformar el corazón y luego seguir en ese obrar. Sí, pues, también el predicar el evangelio, decía yo, no implica solo la palabra, ¿no? Sino también las acciones. Finalmente, entonces, ya para ir cerrando, como un ministerio de la iglesia. Ya hemos visto, se cumplió en Jesús, lo recibieron los apóstoles como mandato, nosotros como creyentes lo creemos y lo hemos recibido, y ahora la comunidad a la que pertenecemos, la iglesia, también trabaja por esa sanidad divina. El primer recurso al que nosotros debemos dirigirnos es, no sé si lo ven todos, La oración. la oración. Muy bien. ¿Tenemos un ministerio de oración en la iglesia? Sí, tenemos un ministerio de oración. Y esa es una de las prácticas principales para nosotros en este tipo de casos. Orar. No podemos esperar recibir la sanidad del Señor si no le hemos pedido, si no hemos tenido una comunicación íntima con el Señor. Si no le hemos dicho lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos afecta. Sí es cierto que el Señor sabe todo de nosotros, absolutamente todo. Pero si nosotros como hijos no nos acercamos al Padre, no podemos pues recibir una sanidad. No nos hemos comunicado con Él. En este sentido, Santiago nos dice que la oración es uno de los factores más efectivos que pueden tener los hermanos de la iglesia para la sanidad. Por otro lado, está haciendo relación con esto de la oración y como veíamos el milagro del poder tocar, de imponer manos a alguien que está necesitado. En tiempos antiguos con los hebreos, los judíos mismos, se hace también una práctica y aquí en la iglesia yo he visto que también la hacemos, la unción. Nosotros ungimos cuando creemos que es necesario a alguna persona enferma.
Y esa práctica es bastante antigua. En la tradición judía se consideraba que la unción, especialmente el aceite, era o reflejaba la savia que brotaba del árbol de la vida. Entonces, de ahí se extrajo esta práctica de ungir a las personas, porque el aceite refleja entonces la savia del árbol de la vida. Y eso permite que el que es ungido pueda ser sanado con mayor poder y autoridad. Muy bien. Por otro lado, también la presencia y el apoyo de los hermanos. El texto bíblico nos dice que está bien cuando 2 oran, pero si oran más, mucho mejor. Yo acabo de parafrasear el versículo, ¿no? Pero eso nos dice el texto bíblico. Sí, muy bien, yo oro por Josué que está enfermo, pero le digo a Martita, a la hermana Dina, por allá Jimenita, que es del grupo de oración, les digo, miren, Josué está enfermo, ¿podemos orar por él? Pues aumenta, ¿no es cierto? Ya somos más. El Señor recibe nuestra palabra. La oración tiene poder. Entonces, el estar unidos como hermanos, el apoyarnos unos a otros en medio de las necesidades, pues también hace que nosotros podamos ayudar a quien está necesitado, a quien está enfermo. Y me gustaría aclarar esto, ¿no? No solamente los ancianos o el pastor tiene el poder de orar y sanar. Todos en la congregación tenemos la capacidad de hacerlo. Vimos en la lámina anterior que nosotros como creyentes, Jesucristo también nos ha dado el poder y la capacidad y la autoridad de orar por el enfermo, por el necesitado. Entonces, no solo el pastor, sí, el pastor puede. Y cuando él puede acompañar, qué bueno, pero no siempre el pastor está. Y por eso no significa que vamos a dejar desfallecer al hermano. Nosotros también podemos orar, ¿sí? Y ayudar al necesitado. Esto viene por la obra del Espíritu Santo. Ya hablamos del Padre y hablamos del Hijo. Su trabajo aquí en la sanidad divina, pero nos faltaba uno, el Espíritu Santo. No nos puede faltar el Espíritu, si no, se nos cae también. Muy bien. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ha dado dones, diversos dones. Y uno de esos dones es el don de sanidad. Sí, todos tenemos la capacidad de orar por el enfermo, pero hay algunos hermanos que han recibido el don de sanidad. Y ellos tienen la capacidad, o aún mayor capacidad que nosotros, por la gracia y autoridad que han recibido del Espíritu Santo para sanar. De hecho, el Espíritu Santo fue también quien acompañó a Jesús a lo largo de su ministerio. Si no hubiese sido por él, seguramente también Jesús no siempre hubiese podido sanar. Pero como estuvo acompañado por el Espíritu, tenía el poder y la autoridad del Padre, pues pudo sanar a todos los enfermos que se acercaron a él. Y de hecho, en una de sus palabras, el Señor Jesucristo dice, les leo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y muy conocido el pasaje. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, entonces, dentro de las palabras mismo del Señor Jesucristo, Él declara que ha sido el Espíritu del Padre que siempre estuvo sobre Él y que por eso pudo actuar. Entonces, el Espíritu Santo es el que a nosotros no nos puede faltar, ¿no? Siempre debemos estar acompañados por el Espíritu del Señor para poder obrar. Sí. Está está en Lucas. Ya le digo exactamente en qué capítulo, mi hermano. Muy bien. Al finalizar la clase, porque ya me queda poco tiempo, ahí le digo. Muy bien. Entonces, en todas las partes de los distintos evangelios,
podemos notar la presencia del Espíritu Santo en el obrar, especialmente de sanación. El Espíritu acompañó a Jesús para sanar a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, para resucitar a los muertos y para cubrir una variedad de aflicciones que habían en ese tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos de algunas, pero seguramente en esa época había un sinnúmero más de aflicciones por las que pasaba el pueblo, y muchos de ellos querían recibir la sanación por parte del Señor. Entonces, el Espíritu dotó tanto a Jesús como a los discípulos para poder sanar. Por su gracia, ellos tenían el poder y autoridad para sanar a los enfermos. Y por la gracia del Espíritu, ellos pudieron hacer muchas otras maravillas, no únicamente asociadas a la sanidad. Finalmente, entonces, la fe en el Señor todo lo hace posible. ¿Amén o no amén? Amén. Muy bien, nos encontramos otra vez con la fe. Y yo lo puse intencionalmente 3 veces porque digo, que recordarles un poquito a los hermanos, que a veces nos hace falta fe. Entonces, la fe en el Señor es lo que hace posible todo. Santiago en sus versículos dice que la fe es importante para que ocurra la sanidad. La oración de fe salvará al enfermo. Fe, 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 por todos lados, fe. ¿Sí? Debemos considerar, sí, las condiciones que leímos en el Éxodo. Y todo eso debe estar acompañado de la fe, que a veces nos cuesta, a veces se nos cae, a veces disminuye, a veces tenemos problemas con nuestra fe, porque a veces pasan situaciones difíciles en nuestra vida y se nos cae un poquito la fe. Nos enojamos con el Señor y se va nuestra fe. Pero podemos cumplir todas las condiciones del Éxodo, pero si no tenemos fe, entonces tampoco va a pasar nada. El Señor es el Señor de sanación y Él es el único que nos levantará en medio de nuestras enfermedades. Así que en conclusión, mis hermanos, la fe en el Señor todo lo hace posible. Y nosotros recibimos la sanidad divina todos los días. Es una constante en el Señor. Muchas gracias. Mica, Muy bien, ahora sí, preguntas, comentarios. Muy bien, antes de cerrar especialmente este tiempo de la clase como tal, ¿sí? Sonia. ¿me escuchas? Sí, La persona que quería la cita bibliográfica del Espíritu Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, es sí. Lucas 4, 18 al 19. Lucas 4, 18, 19, para quien quería la cita. Gracias, Soñita. Muy bien, antes de cerrar este tiempo, como hemos venido hablando a lo largo de la clase de la sanidad divina, me gustaría hacer algo muy especial con ustedes, tanto con los del Zoom como con los que están aquí. Les voy a pedir a todos que nos pongamos en pie, ¿sí? Muy bien. Ahorita también para los hermanos del Zoom, donde ustedes se encuentran, si pueden ponerse en pie. Si están acompañados, pueden tomarle la mano a la persona que está con ustedes. Ustedes de aquí, en sus filitas, tómense de las manos. Vamos a hacer un tiempo de oración. Pero este tiempo de oración va a estar dedicado específicamente a la sanidad. Puede que cada uno de ustedes tengan dolencias, algunas más fuertes, otras más menores, digamos, no muy complicadas, pero todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido dolor, hemos sentido enfermedad. Así que vamos a hacer una oración. Les voy a pedir si ustedes quieren alzar su voz en medio de la oración, quieren orar por alguien más, que ustedes saben que necesita sanidad, pues pueden hacerlo. Y yo voy a estar orando por todos ustedes, tanto a los de aquí como los del Zoom.
Muy bien, vamos a orar entonces. Padre amado, Señor, ponemos, Padre, este tiempo en tus manos. Reconocemos, Señor, que tú eres el médico, el sanador divino de todos, Padre. Solo tú conoces nuestras dolencias, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, Señor. Conoces cuando desfallecemos, cuando ya no avanzamos, Señor. Cuando duele nuestro cuerpo, cuando duele nuestra mente o nuestro corazón, Señor. Esta mañana, Padre, de manera especial, de manera profunda, Señor, quiero pedirte por cada uno de los hermanos que está aquí y también por los que están en el Zoom, Señor. Tú conoces sus dolencias, sus carencias, sus enfermedades, Señor. Si son enfermedades graves, Señor, tú pones tu mano sanadora sobre sus cuerpos, Señor. Si es un dolor de cabeza, si nos duele incluso un cabello, Señor, de nuestra cabeza, tú eres el único que puede restaurarnos, Señor. Sabemos realmente, Padre, que tú sanas nuestra vida, Señor. Que tú sanas cada una de nuestras dolencias, por más mínima que sea. Tú nos formaste, Señor, en el vientre de nuestras madres y tú nos has acompañado hasta este momento, Señor. Te pido que seas tú en el cuerpo, en la mente, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes realmente, Padre, lo que cada uno de nosotros pasamos. Señor, pero en esta mañana te dejamos de corazón, Señor, nuestros cuerpos, nuestras vidas en tus manos, Padre. Reconocemos que tú eres el único que puede sanarnos, Señor. Te pido de manera especial que seas tú en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Especialmente, Señor, te pongo también la vida de los hermanos del Zoom, ahí donde cada uno de ellos se encuentra, Señor, en sus casas, en sus trabajos. Si se dirigen a algún lugar, Señor, y tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, sé tú, Padre, sanándonos, cubriéndonos, Señor. Y creemos realmente con nuestro corazón y por fe, Señor, que tú harás la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque sabemos que has escuchado esta mañana nuestra oración, Señor, porque has escuchado nuestras palabras. Y confiamos, Padre, en que tú harás la obra. Señor, en tu nombre oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora sí, anuncios antes de que se vayan. Ya salí de mi papel de profesora. Bueno, recordarles que la próxima semana no tenemos clase por el feriado. Así que nos volvemos a ver el 6 de abril. Sábado 6 de abril nos estará acompañando el doctor Benson Bond, profesor de aquí de Semisud. Así que no se pueden perder esa clase y ahora sí pueden pasar su tiempo de cafecito. Que el Señor les bendiga.